Gracias Espíritu Santo por estar aquí. Sí, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Hermano, no sé por qué, pero el Señor me está diciendo que les diga que no se cansen. No se cansen de ser fieles a Él. No se cansen de seguir adelante. No se cansen de hacer el bien. Porque su fidelidad es grande. Y si seguimos siendo fieles hasta el final, nos espera una corona de gloria, solo preparado para cada uno de nosotros. Si se siente que se quiere dar por vencido, hermano, siga adelante, fuerte en los caminos del Señor, fuerte, sabiendo que Él está con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gloria y honra porque solo tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Qué placer estar con ustedes una vez más. Siempre que me invita a Damaris, siempre me dicen, si puede, pastor, y yo, claro que sí, cada vez que me invites con mucho gusto, yo estoy allá con ustedes. Para mí de veras es un privilegio el estar con ustedes, y al estar sentado ahí nos están mirando y yo decía, qué fidelidad. Algunos de ustedes los conozco por muchísimos años ya. Qué fidelidad. No es difícil caminar en los caminos del Señor, no es difícil, no es fácil, digo. No es fácil. Y no sé, Dios me estaba instruyendo que les dijera que sigan adelante, fieles y fuertes, porque Dios está con nosotros. ¿Verdad que sí? A ver, ahora, no se ha pedido nada. Ahí está. Aquellos que tienen niños me van a entender. No existe una angustia más grande, más profunda que el pensar que hemos perdido a mi hijo, ¿verdad? Que no sé si alguna vez a un swap o a un lugar así y de repente ya no lo ve. Y el corazón se detiene y la respiración como que se nos acorta y entran miles y miles de pensamientos y todo lo demás deja de importar. O sea, nos enfocamos solamente en una sola cosa. ¿Dónde está mi hijo? En ese momento uno no piensa en la vergüenza ni en el cansancio, y solamente hay una meta: encontrar a nuestro hijo que está perdido. Hay una urgencia muy profunda que nos habita. Y como lo mencioné, lo único que nos importa es dónde está mi hijo. Me acuerdo hace años atrás, estaba yo en casa y de repente me llama mi hermana con una desesperación. Se me perdió Alex. Y estaba en el Swami de Santa Fe. No sé si alguna vez salió por ahí. Y ya tenía
una hora buscándolo y no lo encontraba. Entonces toda la familia se fue para allá, toda la familia fuimos para allá, cada uno se puso en una entrada, en una salida, y todos caminando por los pasillos buscando a mi sobrino. Y mi hermana gritaba con una voz temblando: ¡Alex! ¡Alex! Me recuerdo mirar a cada rostro y con una esperanza de que tal vez ellos lo habían visto, o tal vez un miedo que ellos lo habían dañado, y toda clase de emociones que nos pasaban a la misma vez. Y no hay nada más bonito que el verlo llegar, jugando él sin darse cuenta de lo que le había sucedido. Y creo que no hay ningún padre que no daría lo que fuera por encontrar a su hijo que está perdido, verlo regresar, llegar a sano y salvo. En ese momento no hay nada más valioso que aquel que estaba perdido. Y hermanos, ese es el sentimiento de Dios. En esta pequeña ilustración vemos un chispazo, un pequeño destello del corazón de Dios hacia la humanidad. Cuando la pastora me pidió que predicara, le dije que si había una serie que estaban hablando, y parece que la semana pasada comenzaron una serie, ¿no? Y parece que comenzaron con el hecho de que Dios nos busca, que el pastor deja las 99 y sale a buscar a la oveja perdida. Y al meditar en esa parábola, pensaba yo, bueno, el Señor no deja las 99 por descuido, sino por intencionalidad. Las deja en un lugar seguro y va y busca a la oveja perdida por un amor profundo que siente por ella. Y el Señor no dice, bueno, tengo a 99, ¿verdad? Que se me perdió una. Esa una es bien importante para él. Mis hijos no se burlan de él. Mis hijos siempre me dicen, ay, papá, les causo vergüenza yo, porque si yo veo un centavo en la calle, yo lo recojo. Un penny. Yo voy, lo recojo y me lo pongo en la bolsa, y si yo pierdo un penny en la casa, yo muevo todo porque lo voy a encontrar. Mis hijos, ay, dad, es un penny, líbralo, déjalo. Yo no, porque 100 de esos pennies es $1. Y lo recojo yo no por el valor, no porque me vaya a hacer rico, sino porque tiene valor. Tiene valor. Y así Dios, cuando ve a la humanidad, dice, tiene valor. Aquel que está perdido tiene valor. Entonces, Dios nos busca. Y es importante entender cómo nos busca. Porque no es suficiente saber que Dios nos busca. Es esencial entender cómo nos busca y hasta dónde estuvo dispuesto a llegar para encontrarnos. Y la respuesta de cómo nos busca se encuentra en la Navidad. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí está la respuesta de cómo nos busca. Mateo 1:23 y Isaías 7:14 lo dicen de esta manera. Dice, he aquí, una
una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora, dése cuenta que no mandó un correo electrónico el Señor. Dese cuenta que no mandó ni un texto ni una llamada telefónica. No se limitó a enviar señales, a advertencias o mensajeros, ¿verdad? Él vino en la presencia de Jesús por medio de la Navidad para rescatarnos y para estar con nosotros. Ahora, no nos buscó desde la comodidad de su gloria. Vino, bajó y nos buscó desde la humildad de un pesebre, desde la dolorosa cruz. Desde allí nos vino a buscar. Ahora, escúcheme por favor. La Navidad auténtica es aquella que recuerda que lo que celebramos es la llegada de nuestro Dios en Cristo Jesús para rescatarnos. Esa es la esencia de la Navidad. Ahora, si ustedes como yo siempre decimos, es que esta Navidad me voy a enfocar en Cristo Jesús. Y luego los días se aportan y no nos compramos los regalos y ahí vamos y se nos olvida todo. Pero una vez más yo les recuerdo que si ese no es el enfoque principal en nuestros hogares, entonces nuestra fiesta se convierte en algo común y no especial. La Navidad no es un momento simple de intercambio de regalos. La Navidad auténtica es aquella que reconoce que el verdadero regalo no está debajo de un árbol, sino que está en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el regalo de Dios para nosotros. En Mateo 1, capítulo 1, 18 al 25, dice así: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y él no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Bendito Dios. En los versículos 18 y 19, Mateo está hablando. Aquí en estos versículos nos damos cuenta cuando Dios entra a nuestra oscuridad. Mateo escribe su evangelio y lo estaba escribiendo a un pueblo que vivía bajo opresión romana. No sé si usted se recuerda la historia. Un pueblo que estaba cansado de impuestos injustos.
de soldados que caminaban las calles, de un gobierno que quería controlar el destino cotidiano de cada persona. O sea, cuando Mateo escribe el Evangelio, están sucediendo todas estas cosas, y además de eso, parecía que Dios ya no hablaba más. No sé si se recuerda usted que Israel llevaba aproximadamente 400 años de silencio profético. O sea que desde el libro de Malaquías hasta cuando llegó el Señor, no había voz profética. Había un silencio de 400 años. Casi que como cuando Israel estaba en Egipto, ¿se acuerdan? Por 400 años. Aquí 400 años de silencio. No había nuevas palabras, no había nuevas visiones, no había dirección clara. Había religión, pero no había revelación. Había templo, pero no había esperanza. Y en ese contexto es que nace el Señor Jesús. La humanidad en ese momento estaba como la oveja perdida de la parábola que leyeron la semana pasada. Estaba desorientada, no sabía por dónde ir, no había el camino de regreso. Estaba perdida la humanidad en ese momento. Es allí donde llega Jesús. Es allí donde llega el pastor para rescatarla. Isaías lo escribió de esta manera en Isaías capítulo 9, versículo 2, donde dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ahora, note usted que no dice que el pueblo salió de las tinieblas. Es importante. No dice el pueblo salió de las tinieblas, dice que el Señor llegó a las tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. La luz llegó a las tinieblas, en medio de las tinieblas. No hay nada que podamos hacer usted y yo. Dios es el que nos busca. Hermanos, cuando usted y yo estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, cuando no conocíamos del Señor, Él murió por nosotros. Uno de los pasajes favoritos de las Escrituras para mí es el Salmo que dice que Dios nos saca del lodo cenagoso y nos pone en roca firme, y que pone un cántico nuevo en nuestros labios. El Señor llegó a las tinieblas para rescatarnos. Dios no esperó que la humanidad encontrara el camino. Dios vino a buscarla porque la humanidad estaba perdida. Y eso es importante. Dios nos busca. Dios nos busca. Y otra observación que creo que es importante es que, si se da cuenta usted dónde comenzó la Navidad, se da cuenta que no ocurrió en un palacio. No ocurre en un templo, no ocurre en un lugar de poder o de comodidad, ocurre en la pobreza, ocurre en la incertidumbre, ocurre en un pesebre, creo que hasta olía mal, de seco. Y es allí donde Dios escoge nacer. Y cuando lo analizamos, en verdad es algo muy profundo. Porque eso nos hace entender que Dios no le tiene miedo a nuestra oscuridad. Que Dios no le tiene miedo a nuestro desorden. Que Dios no le tiene miedo al olor de nuestro pecado. Él entra allí. Él no le tiene miedo a nuestras dudas, a nuestras preocupaciones. Él entra allí, Él nos encuentra allí, Él viene allí. Y no sé, tal vez alguien aquí que está atravesando por su propia opresión económica,
ansiedad constante, confusión espiritual, tal vez hasta silencio de Dios. Vivimos en tiempos difíciles. Escuchaba yo una estadística que dice que la gente de hoy tiene más ansiedad que la gente que estaba atravesando la Segunda Guerra Mundial. O sea que la sociedad de hoy tiene una ansiedad profunda. Con todo lo que está sucediendo, nosotros se dieron cuenta hoy por la mañana, otra balacera por allá en Australia. 9 muertos, 29 heridos. ¿Sabe usted que hoy en día hay más conflicto global que en toda la historia a la misma vez? O sea que vivimos en tiempos difíciles, tiempos oscuros. Pero Dios está allí. Dios está allí con nosotros. Y yo sé que a veces la tentación es pensar, Dios nos ha abandonado, o Dios nos ha dejado, o no sé, van a ser otros 400 años de silencio, pero no. La Navidad declara lo contrario. La Navidad declara que Dios está más cerca que lo que nos imaginamos. La Navidad declara que Dios mandó a su Hijo Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está allí. Dios está con nosotros. Y en los versículos siguientes, los versículos 20 y 21, estos versículos declaran claramente su propósito de su venida. No dice, y pensando en el alto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No que usted, cuando el ángel habla con José, no deja duda del propósito de la llegada de Jesús. Lo establece desde el mero principio. La razón por la cual Jesús nació es para salvar al pueblo de sus pecados. Lo dice claramente. Llamará a su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. No dice porque él enseñará, no dice porque él inspirará, no dice porque él mejorará, porque él salvará al pueblo de su pecado. Desde el momento de su nacimiento, su misión está bien definida. Jesús vino a salvar al que está perdido. De hecho, ¿quién me puede decir qué significa el nombre de Jesús? Significa Dios salva, o Jehová es salvación. Bien clarito desde el principio, Dios lo establece. Jesús salva. Jesús no vino a improvisar un plan, no vino a ver qué pasaba, no vino a iniciar una nueva religión, vino con un propósito claro y eterno: salvar al mundo de su pecado. Sin Él estamos perdidos, sin Él estamos destrozados, sin Él estamos muertos y condenados. Eso queda bien claro. Y aquí es donde la imagen de la oveja perdida nos ayuda a entender esto un poquito, ¿verdad? Porque cuando la oveja está perdida, no necesita una charla sobre cómo no perderse otra vez. No necesita un sermón sobre cómo orientarse para que no se pierda más. La oveja necesitaba que alguien la encontrara, la cargara y la sacara del peligro y la rescatara. Es lo que necesitamos. Y la humanidad está en la misma condición. Hermanos, la humanidad no necesita palabras bonitas.
No necesitamos principios para vivir mejor. Necesitamos agarrarnos del Señor que nos puede salvar. Esta es la belleza del Evangelio. Esta es la belleza de la Navidad. Jesús no vino señalando con el dedo, vino extendiendo una mano. No vino a condenar el mundo, vino a salvar al mundo. Esa es la esencia de la Navidad. Es que cada vez que nos acordemos de la Navidad, cada vez que digamos Feliz Navidad, Merry Christmas, tenemos que entender que esa es la esencia de la Navidad. Dios vino a salvar al mundo. Vino a rescatarlo. Dense cuenta que no dijo, arréglate y luego ven. No. Él dice, yo voy a ir a esa oscuridad. Voy a entrar allí y los voy a rescatar. Porque los amo. Él dice, ven tal como estás y yo te voy a arreglar. No sé, tal vez hay alguien aquí que se sienta más juzgado que amado, más señalado que restaurado, más culpable que perdonado. Pero la Navidad anuncia una verdad bien poderosa. Y eso es que Dios no vino a condenar, vino a salvar. Y si tú te sientes que estás lejos de Dios, acércate. Dios no rechaza, Él restaura. Dios vino a estar con nosotros. Hace tiempo hice un estudio de que Dios siempre ha querido estar con nosotros, ¿verdad? Y establecía el hecho de que si se da cuenta usted, cuando el Señor establece el jardín de Edén, es porque Dios quería estar en comunión con Adán y Eva. Luego ellos pecaron, y luego ¿qué hace el Señor? Pero luego establece que el tabernáculo, para que él pudiera estar en medio de las 12 tribus, siempre en medio de las 12 tribus, ¿verdad? Ellos se movían, tenían que ir al tabernáculo establecido y Dios, la presencia de Dios en medio, porque Dios quería tener comunión con ellos. Ya después de que llegan a la tierra prometida, ya no necesitan de seguir caminando, ¿qué establecen? El templo, un lugar permanente donde la presencia del arca iba a estar allí, la presencia de Dios iba a estar allí. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Ya después, cuando llega Jesús, ¿dónde se establece? En nuestros corazones. Porque quiere tener comunión con nosotros. Ya después, cuando el Señor regrese por nosotros, vamos a estar allá en su presencia con Él. O sea que Él siempre ha querido estar con nosotros. Y por eso aquí la palabra dice de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Dios no es un Dios distante, lejano e indiferente. La Navidad nos da la increíble noticia de que Dios no solo está cerca de nosotros, sino que está con nosotros. Primero de Juan 14 lo expresa de esta manera, dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra habitó en el griego original es eskenosen. Y ese término literalmente significa que acampó o puso su tienda en nosotros, con nosotros. Y eso tiene significado profundo. Porque Dios no vino para una visita ocasional. No vino para una cercanía temporal. Dios no se acerca solamente en momentos especiales. No sé si tenga familiares usted que solamente los ve en Navidad o en un cumpleaños o en una boda o en una funeral. Solo en esos tiempos vemos a esa persona. Pero
Pero el Señor no es así. No vino a hacer una visita por un momento y luego irse y dejarnos. No, Dios habita en su pueblo. Dios puso su tienda de acampar allí con su pueblo. Él acampa en medio de nosotros. No es un Dios que pasa de largo. No es un Dios que se acerca solo cuando necesitamos algo. Es un Dios que se queda, que habita en el mismo terreno donde nosotros nos encontramos. Bendito Dios. Él está allí con nosotros. O sea que Él no vino solamente a ver nuestra situación. Él vino para vivir esa situación con nosotros. No visita, habita Dios con nosotros. No solamente observa, sino que Él acompaña. Dios no nomás se acerca, Él se une con nosotros. Y este es el misterio y la maravilla de la Navidad. Dios no se limita a ser una presencia distante. Él se hizo humano para poder entendernos, para saber lo que estamos atravesando. No estamos solos en nuestros cosas. No estamos solos en nuestras dificultades. No estamos solos en nuestra tristeza. No estamos solos en nuestras angustias. No estamos solos en nuestras preguntas. No estamos solos en nuestras dudas. No estamos solos en nuestro llanto, en nuestro dolor. No estamos solos. Dios está con nosotros. Él habita con nosotros. Él habita en su pueblo. Bendito Dios. Cuando vamos caminando por lugares oscuros, Él va con nosotros. Él va con nosotros. Cuando parece que el mundo nos ha abandonado, porque Él no. Cuando nadie nos entiende, cuando todos nos juzgan, Él no. Él está allí con nosotros. Él está allí con nosotros en lo más profundo de nuestras circunstancias. No nos deja, no se aleja, se queda. Tal vez hoy te sientes solo. Tal vez te sientes aislado, abandonado. Yo he pasado por ahí. Con mucha gente alrededor de mí, pero solo. Con gritos, con risas, con celebración, con toda clase de cosas alrededor de mí, pero solo. Que nadie nos entiende por lo que estamos pasando. Pero Dios sí. Dios sí. Él sí. Él sí. Él sí nos entiende. La Navidad trae ese mensaje. No estás solo. No estás solo. Dios está contigo. Emmanuel. Emmanuel. Dios con nosotros. La Navidad no solo nos habla de un nacimiento hace 2000 años. Nos habla de un Dios presente hoy en día con nosotros. Y esa es la esperanza que transforma, que nos da fuerza en los momentos más difíciles. Porque donde Dios está, allí puede haber paz, ahí puede haber esperanza, ahí puede haber solución.
dar testimonio de alguna vez que no sabíamos cómo íbamos, pero Dios, de alguna manera, obró para con nosotros y salimos adelante. Así que esta Navidad tenemos que recordar que Dios no está solo cerca de ti, sino que está contigo. Él habita en tu vida, Él habita en tu hogar, Él habita en tu lucha, Él habita en tu corazón, y lo mejor de todo, Él no se va. Él está contigo. Pero los versículos 24 y 25 nos presentan con algo, y eso es que la presencia de Dios demanda que respondamos de alguna manera. Tiene que haber una respuesta. Cuando José recibe la visita del ángel, su vida cambia por completo. Ahora, él pudo haber hecho dos cosas, ¿no? Decir, ¿cómo voy a recibir una mujer que ya está embarazada? O pudo decir, voy a confiar en ti, Señor. Voy a confiar en ti. Entonces la Navidad exige una respuesta. Porque cuando Dios llega a nosotros, jamás vamos a poder ser neutrales. Yo siempre he dicho que la persona que se encuentra con Jesús jamás va a ser igual. Dios no es neutral. Siempre sucede algo. O lo aceptamos o lo rechazamos. O cambiamos o nos empeoramos. Nada neutral. Nada. Cuando Dios se manifiesta, cuando Él habla, cuando Él cuando se hace presente en nuestras vidas, siempre nos invita a responder. Y aquí las Escrituras nos enseñan cómo es que José actuó cuando se le presentó esa situación. Porque José no solo escuchó el mensaje del ángel, no solo se sorprendió, no solo se quedó pensando, sino que él actuó. Y él actuó de diferentes maneras. José no solo escuchó las palabras del ángel, sino que entendió que Dios tenía un plan para él, aunque ese plan no encajara con lo que él había imaginado para sí. Y él respondió de esta manera. Primero, confió. Después de escuchar el mensaje, José confió. No solo recibió la información, sino que confió que la información venía de Dios y que Dios sabe mejor las cosas que uno. Que Dios sabe lo que Él está haciendo. Entonces, confiar es creer que el plan de Dios, aunque nos sorprenda y aunque a veces nos asuste y aunque a veces no lo entendamos, que el plan de Dios es mejor que el plan que nosotros tengamos. Hermanos, a veces no vamos a entender el porqué de las cosas. A veces no vamos a entender por qué el Señor obra de esa manera. A veces no vamos a entender por qué nos suceden esas cosas. Hermano, yo tengo en el ministerio muchísimos años, no les digo por qué, ay Dios mío. Ya estoy muy viejo yo para eso. Pero créanme, que han habido tiempos en mi vida cuando yo me he postrado delante de Dios y Señor, si yo te he sido fiel, si yo te he servido por tantos años, si yo me he entregado a ti, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué mi hijo esto? ¿Por qué mi hermana? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué?
y he peleado con él, y he dudado, y he batallado, y todo lo que usted le pueda poner allí. Pero una cosa le puedo decir, es que Dios siempre me ha liberado, Dios siempre me ha sacado adelante, y los planes de Dios siempre han sido mucho mejor que los planes que yo pudiera haber hecho. Él sabe el porqué de las cosas. José pudo haber tenido dudas, pudo haber cuestionado, pudo haber sentido miedo, pero al fin confió en Dios. Y a pesar del miedo y la incertidumbre, José confió que Dios estaba en control de todas las cosas. José confió y después obedeció. Y es aquí donde se pone difícil. Es aquí donde se pone difícil. Especialmente cuando el llamado es tan difícil o tan duro. Cuando el llamado es tan contrario a lo que uno piensa acerca de Dios. Porque nosotros nos hacemos una imagen de Dios y cómo debe actuar Él. Y cómo debe moverse Él. Y que si es un Dios bueno solo va a ser de esta manera, y si es un Dios bueno solo va a actuar así, si es un Dios bueno no me va a hacer pasar por nada de esto. Y cuando se pasa así es cuando la obediencia es difícil. Pero aquí nos damos cuenta que José obedeció sin excusas. Sin esperar una confirmación más clara. Porque no sé usted, hijo, pero yo siempre, aclárame, Señor, confírmame, Señor. No, ¿qué haces esto? Sí, Señor, yo lo voy a hacer, yo quiero, pero dame una señalita. Enséñame un poquito de cómo, para dónde voy. Y el Señor dice, no, solamente ve. Solamente camina adelante. Él obedeció porque entendió que la presencia de Dios en su vida exigía una acción. Y luego finalmente recibió al Señor Jesús, recibió su propósito que Dios tenía para su vida, recibió el plan de Dios al abrir su corazón y dejar que el regalo que Dios le había mandado lo transformara. Entonces recibir es permitir que la presencia de Dios cambie nuestra vida de una manera profunda. Hermanos, esta es la esencia de la Navidad. Esa es la esencia. Ahora, podemos decidir cerrar nuestro corazón, resistir o ignorar. Pero esa es la esencia. Entonces la pregunta es, sabiendo estas cosas, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con él? La Navidad no es solo un evento del pasado. La Navidad es una invitación presente a dejar que la presencia de Dios transforme nuestra vida. Dios nos busca. Dios nos busca. Y hace todo lo necesario para salvarnos. Ese es el mensaje de la Navidad. Y hoy Dios está invitando a darle ese significado, a vivir una vida así. Ese es el reto de la Navidad. Ese es el reto de hoy. Tenemos que regresar. Entender que la Navidad se trata de que Cristo Jesús vino para salvarnos. ¿Verdad que sí? Vamos a cerrar los ojos. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Dios que salva. Aleluya.
bonito mensaje, Señor, nos has mandado. Qué mensaje, qué bonito regalo nos has enviado, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que por medio de este mensaje, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que tú arraigues en nuestros corazones el significado de la Navidad. Señor, que tú dejases tu trono, que tú dejases la comodidad de tu gloria para venir y estar con nosotros en nuestra oscuridad, para venir y estar con nosotros en nuestras vidas tan desordenadas, Señor, tan caóticas, Señor, tan difíciles, Señor. Tú decidiste venir y estar aquí con nosotros. Que tú no eres un Dios pasajero, Padre, sino un Dios que quieres tener comunión con nosotros, que quiere estar aquí con nosotros, que nos entiende, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a entender esto desde lo más profundo de nuestro ser. Aleluya. Aleluya, Señor. Te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que te hagas presente en la vida de cada uno de mis hermanos. Que aquel que se sienta solo, Señor, tú lo abraces. Que aquel que se sienta como que no ha escuchado de ti, que tú le hables, Señor. Que aquel que se sienta débil, Señor, que tú lo fortalezcas. Que aquel que tenga dudas, pues, Señor, tú le des claridad espiritual. Que aquel que no te tenga, Señor, que hoy tú te conviertas en Emmanuel, el Dios que está con ellos, que tú te conviertas hoy en su Salvador, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Gracias por el regalo de Cristo Jesús. Gracias por la Navidad, Señor. Gracias porque tú nos buscas, oh Dios. Que tú nos buscas. Aunque somos rebeldes, Señor, tú nos buscas, Señor. Aunque somos duros de corazón, tú nos buscas, Señor. Aunque no entendemos, tú nos buscas, Señor. Aunque somos rebeldes, tú nos buscas, Señor. Aunque estamos perdidos, tú nos buscas, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor, y damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús.